Los salvos siempre salvos. Los salvos siempre salvos, ellos dicen, eso es otra doctrina satánica. Los salvos siempre salvos es otra doctrina satánica que le gusta mucho a las personas que no están en santidad. A las personas que no están en santidad les gusta mucho la doctrina del salvo siempre salvo. ¿Por qué? Porque en la doctrina del salvo siempre salvo, ellos hagan lo que hagan, van a ser salvos. Ellos dicen que la salvación, que no se pierde, que la salvación no se pierde. Ellos dicen que cuando nosotros le decimos tienes que santificarte, tienes que purificarte, tienes que estar limpio, dicen que eso sería salvarte por obras. Sería salvarte por obras. Que entonces estarías haciendo inútil el sacrificio del Señor Jesús. Eso es lo que ellos dicen. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia verdaderamente? Lo que dice la Biblia verdaderamente es que tienes que perfeccionar la santidad en el temor del Señor. También dice la Biblia, el apóstol Pedro, que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Estas personas de los salvos siempre salvos, ellos dicen que no temen a Dios y te ponen versículos como por ejemplo el de... Te ponen primera de Juan 4, donde dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. El temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. Entonces ellos ponen ese versículo para decir que no hay que temer a Dios. Amigo, amiga, ese versículo no está hablando de que no temas a Dios. Porque la Biblia está llena de pasajes donde dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si tú no temes a Dios, tú no tienes sabiduría ninguna. Y el temor a Dios es el temor a pecar, el temor a fallar al Señor, el temor a practicar pecados de Apocalipsis 22:15, Apocalipsis 21:8, Primera de Corintios 6... esa clase de pecados. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que nos enseña el Señor Jesús? El Señor Jesús dice: no temáis a los que matan el cuerpo y ya no pueden hacer más, sino yo os digo, temed más bien al que puede echar el alma y el cuerpo en el Gehenna, en el infierno. A ese os digo, temed. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Teme a Dios, claro, porque está en la Biblia por todos sitios. Entonces, cuando el apóstol Juan está hablando de que en el amor no hay temor, se está refiriendo al temor de cualquier cosa del mundo, de que te persigan, de que te vituperen, de que te difamen, de cualquier aflicción que pueda tener un cristiano. El que tiene el Espíritu Santo, el que tiene el amor de Cristo en él, tiene la fortaleza y no le da miedo a esas cosas. No les importa. A nosotros no nos importa. Yo he conocido gente, hay gente que van por ahí haciéndose de predicadores y dicen que, una vez me dijeron que no se descargaban Telegram porque Telegram está muy controlado y les pueden hacer un seguimiento. ¿De qué tienen miedo? Y sin embargo están en el Facebook. ¿De qué tienen miedo? ¿Es que te piensas que Facebook no está controlado? ¿Te piensas que Facebook estás protegido al 100%? Entonces el apóstol Juan, cuando habla de ese temor, de que el que teme no ha sido perfeccionado en amor, se refiere al que teme las cosas del mundo, el que teme el vituperio, el que lo persiga. Porque cuando el apóstol Juan escribió eso, la iglesia estaba siendo perseguida. No estaban como nosotros, estamos aquí ahora mismo, que estamos aquí haciendo un en vivo, y etcétera, etcétera. Estaban siendo perseguidos.
Por eso el apóstol Juan anima a decir que no tengan miedo, pero al Señor por supuesto que tienes que temerle. El que no teme al Señor, ese no tiene sabiduría ni tiene el Espíritu Santo. Porque una de las cosas que te da precisamente el Espíritu Santo es eso, temor al Señor. Porque al Señor se le teme y se le ama por igual. Al Señor hay que amarlo con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero también lo tienes que temer, porque Dios es amor, claro, pero también es fuego consumidor. El Señor es amor, grande en misericordia y lento para la ira, ¿verdad? El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, pero cuando estalle su ira, que no te pille por al lado, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero cuando estalle la ira, que no te pille por al lado, que no te pille por al lado. Que el Señor, todo lo que tiene de paciencia, luego cuando estalla la ira no queda nada. Y si no, que se lo pregunten a Sodoma y Gomorra, que se lo pregunten a los Nefilín del Antiguo Testamento. Así que los salvos siempre salvos dicen que la salvación no se pierde. Entonces, ¿por qué dice en el libro de Apocalipsis: arrepiéntete y no borraré tu nombre del libro de la vida? Dice: arrepiéntete y no borraré tu nombre del libro de la vida, porque el nombre del libro de la vida se puede borrar. Claro que se puede borrar. ¿Dónde te dice el Señor Jesús, verdad? Porque estos dicen que el Señor Jesús se sacrificó y ya no hay nada que hacer. Tú ya no tienes nada que hacer. Simplemente dices: creo en Jesús y aquí paz y después gloria. Ya no tienes que hacer nada, no te tienes que esforzar. Hay por ahí un personaje, no sé cómo llamarla. Vamos a dejarlo en una. Hay una que se fue en adulterio y dice en su doctrina que uno ya no tiene que estar mirando si hace una cosa mal o una cosa bien. Dice que ya uno ya no tiene que estar mirando si ha hecho una cosa bien o que si la ha hecho mal. Dice que da igual, porque es salva, siempre salva. Y está en adulterio. En adulterio, alcoholismo, tomando drogas como marihuana, etcétera, etcétera. Y dice que ella es salva. Entonces, es lo que estaba diciendo. La doctrina de los salvos siempre salvos le gusta ¿a quién? A los que siguen en pecados. A los que siguen en pecado. A los que siguen en pecado le encanta la doctrina del salvo siempre salvo, claro. Una doctrina en la que no te tienes que esforzar. No te tienes que esforzar. No tienes que perseverar. Tú imagínate que el Señor Jesús dijera en su palabra, dijera: yo me voy a sacrificar por ustedes y vosotros ya no tenéis que hacer nada. Vais a ser salvos, siempre salvos. Ya yo me he sacrificado, me voy a sacrificar y ya está. Vais a ser salvos. Tú solamente di que crees en Jesús y vas a ser salvo. Hagan lo que hagan, por supuesto. No hace falta que guarden mis mandamientos, no hace falta que guarden mis palabras, no hace falta que seas hacedor de la palabra, solamente puedes ser oidor y ya con eso te vale. ¿Dirá eso acaso el Señor Jesús en su palabra? Porque yo lo que veo en su palabra es que solo el que persevere hasta el fin será salvo. Claro, no es lo mismo decir: está todo hecho ya, el Señor Jesús se sacrificó, tranquilízate, que no pasa nada, no morirás, no vas a perder la salvación. Eso no es lo mismo que decir: tienes que perseverar hasta el fin, porque si no perseveras hasta el fin no puedes ser salvo. Tienes que perfeccionar la santidad en el temor del Señor.
Tienes que rechazar el mundo, tienes que salir de Babilonia y no juntarte con los marcados para no recibir las plagas que transmiten con la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Entonces, la doctrina del salvo siempre salvo, ¿a quién le gusta? ¿Le gusta a una persona que tenga el Espíritu Santo verdaderamente? No. Por ejemplo, un famoso que predica esa doctrina, pues es esta persona que utiliza un peluquín, que se llama Armando Alducín. Armando Alducín le gusta mucho la doctrina del salvo siempre salvo, claro. Es masón, está puesto para que la gente no pueda llegar al conocimiento de la verdad, los que lo sigan. Entonces él dice que los que se suicidan pueden ser salvos también, está en su doctrina. Por supuesto predica el rapto pretribulacional, que es lo contrario a lo que dijo el Señor Jesús en su palabra. Y también predica el salvo siempre salvo. Un hereje, ¿qué es lo que te puedes esperar de un hereje? ¿Qué te vas a esperar de un hereje? ¿Te vas a esperar la verdad? ¿Te vas a esperar verdaderamente lo que dice la Biblia? ¿O una persona que la va a torcer para engañarte, haciéndote creer que te lo está dando recto? Entonces, el salvo siempre salvo es una doctrina que le gusta a las personas que están en pecados y que no tienen ánimo de arrepentirse, por supuesto. Hay personas que dicen que son cristianas, pero que están pecando y que ellos no van a poder ser santos porque mientras que uno está en esta carne, uno no puede ser salvo. No, imagínate, santo, estando en este cuerpo, en esta carne, imposible, hombre, no puede ser santo. Pero sin embargo la palabra del Señor dice: sed santos porque yo soy santo. O si no, la típica frase de Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿A dónde pone eso? En la Biblia. Eso es una frase de Gandhi, uno de la religión hindú, que luego al cabo de los años se descubrió de que traficaba con seres humanos. Y la Santa María, Madre de Teresa de Calcuta, esa otra o otro, si estuviera hablando el hermano Xavi diría otro, porque parece ser que no era ni una mujer. Te hacía lo mismo que Gandhi, traficaba con niños para dárselos a quién, a la masonería de Inglaterra, que eran los que los tenían ahí colonizándolos, para sacrificios rituales, pedofilia, imagínate tú. Pues ese Gandhi fue el que dijo: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no está en la Biblia. En la Biblia está que Dios está airado contra el impío todos los días. Eso es lo que pone la Biblia, que Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora bien, que Dios en su misterio de la piedad, en su piedad, en su amor, siendo pecadores, Él murió por nosotros, eso sí, pero no para que sigas pecando, por supuesto, es para que te arrepientas de los pecados y lo aceptes como único Señor y Salvador, y te vuelvas verdaderamente a Él, con temor y temblor, amor, agradecimiento, y que te pongas a leer su palabra y que no seas solamente un oidor, sino que seas un hacedor de su palabra. ¿Qué dice el Señor Jesús? El que me ama, mi palabra guardará. Si uno no ama al Señor, no va a guardar su palabra para practicarla, no solamente para decirla es muy fácil, Decir la palabra decir versículos y cosas de esas es muy fácil. Hay mucha gente, hay por ahí uno que me enteré, no voy a decir su nombre, de que pasó la Nochevieja la Nochevieja la celebró con su madre y con unos familiares marcados.
Y va de cristiano, hace sus memes cristianos, tiene una máscara, ¿no? Tiene una máscara puesta, se hace pasar por cristiano, y estuvo celebrando Nochevieja, celebrando a Jano, al dios Jano, y no solo eso, sino que lo hizo con unos familiares que están marcados. Bueno, pues ese personaje le gusta mucho decir la frase que voy a decir ahora. La frase que voy a decir ahora dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le gusta mucho ponerlo, esa frase. Siempre la pone. No creo que haya un día que no la ponga por ahí en los comentarios de por ahí, en los posts. Siempre lo pone: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero, ¿qué es lo que pone verdaderamente en ese pasaje? ¿Qué pone verdaderamente en ese pasaje? Lo que pone en ese pasaje es: y entonces el Señor Jesús se volvió a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si guardáis mis palabras y las ponéis por obra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que estos personajes en un momento dado te pueden decir un versículo de la Biblia, te pueden hacer una imagen de un meme, un post, todo lo que tú quieras. Pero si no guardan su palabra y la practican, no son discípulos del Señor Jesús. Y no van a conocer la verdad y no van a ser libres. O lo que es peor todavía, que van a conocer la verdad y aún así van a fracasar. Eso es peor todavía. Porque yo me sé así de gente que están cayendo a la izquierda y a la derecha. Están cayendo a la izquierda y a la derecha. Y conocieron la verdad. Conocieron, por ejemplo, que el que practica adulterio, el que comete adulterio, no va a estar en la Nueva Jerusalén. Lo supieron, lo predicaron. No solamente lo supieron, sino que también lo predicaron. Y luego cometieron adulterio. Así que eso es peor. Pero es que en ellos acontece el verdadero proverbio. ¿Y cuál es el verdadero proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve otra vez a revolcarse en el fango. Así que hay gente que ha conocido la verdad, pero ha preferido los pecados. ¿Y qué dice la palabra? Que mejor hubiera sido que no hubieran conocido la verdad, para después que se volvieran atrás después de haber conocido el santo mandamiento. Por eso digo, es muy fácil decir: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, qué bonito habla! Mira, es cristiano. Es un cristiano, mira, acaba de decir: conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Eso es muy fácil, claro que sí, eso es muy fácil. Pero lo más difícil es leer el pasaje entero. El pasaje entero. A la gente le gusta sacar un versículo, le gusta sacar los versículos fuera de contexto para tener un pretexto. Así que vas a conocer la verdad y vas a ser libre, claro, si practicas la palabra del Señor Jesús. Y si perseveras hasta el fin. El salvo siempre salvo, ese no tiene dirección del Espíritu Santo. Y muchas personas que estuvieron a partir del año 2020, 2021, 2022, están fracasando
están fracasando y están cayendo a un estado de pecado perpetuo. O sea, ya no pueden arrepentirse. Ya no se pueden arrepentir. Ya han llegado ya a un punto en el que Dios los ha entregado a su mente reprobada, y ya los demonios que se limpiaron alguna vez de ellos vuelven, ven la casa barrida, ven que el Señor le ha quitado la valla, el Señor ha quitado la valla, y entonces entran a esa casa, a ese cuerpo, a esa mente, y entonces el postrer estado llega a ser peor que el primero. Así que, hermanos, salvo siempre salvo, doctrina satánica ideada para los inconstantes, para los sensuales, para los que no tienen el espíritu y para los que están destinados a desobedecer la palabra y el señorío del Señor Jesús. Esos son los que practican la doctrina salvo siempre salvo. La doctrina de los cristianos pecadores. La doctrina de los cristianos pecadores.